objeto de la audiencia de control de acusación es la imputación. Señor magistrado, la defensa técnica del señor Jorge Pedro Castillo Terrones observa la acusación fiscal por defectos formales requiriendo su corrección, en razón que dicha acusación no cumple con las exigencias previstas en el literal B del numeral 1 del artículo 349 de la misma norma adjetiva, es decir, del Código Procesal Penal, porque no existe una relación clara y precisa del hecho que se le atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Señor magistrado, previamente debemos recordar que la imputación se circunscribe a los hechos acaecidos el 7 de diciembre del 2022, a las 11:40 en la cual el entonces presidente de la República, don José Pedro Castillo Terrones, dio lectura a un documento que le llamaron Mensaje a la Nación, en la cual puntualmente daba a conocer lo siguiente: una supuesta variación de la forma de gobierno, suprimiendo o modificando el régimen constitucional, la supuesta disolución del Congreso de la República, la supuesta instauración de un gobierno de emergencia excepcional, la supuesta convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución, la supuesta gobernación mediante decretos ley y la supuesta reorganización del Sistema Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Este hecho, señor magistrado, tiene que ser catalogado para decir que es jurídicamente una imputación concreta o imputación necesaria. Debe estar circunstanciado en sus hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Pero estos hechos, señor magistrado, deben enlazarse bajo la exigencia de una coherencia narrativa, nexo causal entre estos hechos y una debida motivación. Así lo ha previsto, señor magistrado, el inciso 5 del artículo 139 de nuestra Constitución Política, que es conocido como exigencia de controlabilidad, que no solo se circunscribe, señor, en el ámbito judicial, sino para todos los poderes con capacidad de decisión, como es el Ministerio Público. Por ello, este requerimiento acusatorio, señor, debe de ser fundamentado expresando suficientemente el proceso lógico y jurídico de su decisión, pues esa necesidad y finalidad radica en que la imputación llegue a conocimiento, pues acá de mi patrocinado, para que pueda ejercer correctamente la defensa de sus derechos. Así ha sido reiterado, señor, en la sentencia recaída en el expediente 8125-2005, cuando el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, señala que la acusación debe ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa, es decir, una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan. Acusación fiscal, señor magistrado, que a criterio de esta defensa técnica no cumple con los estándares de coherencia narrativa entre los hechos precedentes, concomitantes y posteriores. No hay nexo causal entre estos hechos y no está debidamente motivada. Bajo esas premisas paso a detallar mis observaciones. Señor magistrado, la lectura del documento denominado Mensaje a la Nación y sus hechos derivados han sido tipificados por el representante del Ministerio Público en 3 delitos: rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Siendo así, iniciaré con las observaciones por el delito de rebelión. Señor magistrado, en la acusación fiscal, en el punto 5.1.1.4, se argumenta, se dice que entre los días 4 y 7 de diciembre del 2022 se propalaron a través de diversos medios de comunicación diversas afirmaciones vertidas por las personas de Sara Goray Chong, José Luis Fernández Latorre y Salatiel Marrufo Alcántara, quienes habían sido acusados por el equipo, estaban siendo investigados por el equipo especial de fiscales contra la corrupción,
y ellos vinculaban al entonces mandatario José Pedro Castillo Terrones como supuesto líder de una organización criminal que se había enquistado en el poder. ¿Qué es lo que observamos en este punto, señor magistrado? La Fiscalía ha transcrito lo que han dicho estas personas, pero no nos dice cuál es la inferencia lógica que estos hechos precedentes sea la condicionante para que el entonces presidente José Pedro Castillo Terrones emita ese mensaje a la nación como un hecho concomitante. Es decir, esto acá carece de una motivación adecuada, suficiente y congruente. No se encuentra debidamente motivado. Ahora hay que agregar, señor magistrado, que estos hechos precedentes no está inferenciado en los hechos concomitantes que era el supuesto mensaje a la nación. Asimismo, no está claro si estos hechos precedentes, que es declaración de estas tres personas, es prueba directa o prueba indiciaria. ¿Para qué? Para arribar al hecho concomitante que es el mensaje de la nación. Por tanto, ese punto, esta defensa técnica requiere que debe ser aclarado. Otro, en el punto 5.1.1.5 de la acusación se dice que con fecha 6 de diciembre de 2022 se llevó a cabo una reunión entre el exmandatario José Pedro Castillo Terrones, la presidenta del Consejo de Ministros Betsy Chávez Chino y el jefe del gabinete de asesores Aníbal Torres Vázquez y el entonces ministro del Interior Willy Arturo Huertas Olivos y el ministro de Comercio de Exterior y Turismo Roberto Herbert Sánchez Palomino. ¿Dónde se llevó? Dicen en la presidencia del Consejo de Ministros. Y se dice que estas cinco personas idearon los actos preparatorios y ejecutivos para atentar contra los poderes del Estado, para lo cual decidieron disolver el Congreso de la República, con lo que llevó a dar órdenes de, y ahí tenemos 3 puntos suspensivos. Señor magistrado, si me escucha, la observación es la siguiente. Acá el acusador, uno, no nos está motivando cuáles son los medios de prueba documental, testimonial o pericial u otros medios de prueba autorizados por la ley que sustenten que en realidad ha existido esa reunión. Nos ha dicho que hay una reunión, pero no nos dice cuáles son los medios de prueba. Señala que la reunión se dio el día 6 de diciembre de 2022, pero eso resulta impreciso porque no señala la hora en que se materializó dicha reunión. No nos dice, y contraviene el acuerdo plenario número 6/2009, donde dice que la acusación exige una relación circunstanciada, temporal, espacial de las acciones o omisiones. No nos dice a qué hora, solamente nos dice 6. Bien. Otro, si las ideas no se plasman en actos preparatorios o ejecutivos, entonces el Ministerio Público nos tiene que describir cómo se realizó esa ideación, ¿no? Ya que la ideación comprende 3 niveles, que es ideación, deliberación y decisión. Eso no nos está diciendo, ¿no? Solamente se idearon, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Con qué? No nos dice. Ese párrafo, señor, tampoco tiene conclusión. ¿Qué es lo que dice? Para lo cual decidieron disolver el Congreso de la República, lo que conllevó a dar órdenes de, y sigue 3 puntos suspensivos. No sabemos quién dio órdenes. Eso también tiene que ser establecido por el Ministerio Público. Y por último, no se dice cuál fue el comportamiento de cada uno de ellos en esa fase de ideación, señor magistrado. Esa es una exigencia. Nos tiene que decir cuál fue el papel que realizó cada uno de ellos, según el fiscal, el día 6 de diciembre, cuando realizaron esta ideación. Adicionalmente, señor magistrado, en el párrafo 9 del literal A, tipicidad objetiva, el Ministerio Público dice, así lo señala, cabe destacar que a las 21:49 del día 6 de diciembre de 2022, los
coacusados, Castillo Terrones Vázquez, Chávez y Chávez Chino, ingresaron al despacho presidencial. Minutos después, en el ordenador ubicado en la oficina de apoyo al cónyuge, se introdujo un dispositivo marca Kingston, etiquetado como Marco, dentro del cual se abrió un archivo Word denominado mensaje, el cual corresponde, dice, al mensaje a la nación anunciado por el exmandatario. Y rato después, a las 23:04, Torres Vázquez y Chávez Chino se retiran del inmueble con dirección a la PCL. Sin embargo, aclara también el Ministerio Público, dicho proyecto, es decir, de la computadora, siguió siendo revisado durante la madrugada y la mañana del día 7/12/2022. Este hecho, señor magistrado, será pues un hecho precedente. Sin embargo, el Ministerio Público lo ha descrito en lo que es tipicidad objetiva. Es decir, no hay razón de que esto esté en la tipicidad objetiva, sino en el hecho precedente. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene esta parte de la imputación? ¿No? Esa conducta se supone que son hechos atribuidos a mi patrocinado. Y si es así, señor magistrado, nos tiene que decir, pues, a quién pertenecía este dispositivo Kingston. ¿Le pertenecía al señor Pedro Castillo, a la ministra, al asesor? No nos dice. ¿Quién introdujo este dispositivo en el ordenador? Tampoco nos dice. ¿Serán los 3, 2, 1? Nos tiene que aclarar. ¿Quién continuó revisando la madrugada y la mañana del 7/12? Tampoco nos dice. Es decir, estamos a la adivinanza, ¿no? Porque el Ministerio Público no nos puede decir, señor, eso lo han revisado en la noche, en la madrugada, pero ¿quién? Pues, señor, ¿quién? ¿Y de qué nos defendemos o cómo nos defendemos? No se puede, señor magistrado. Eso requiere una aclaración. Respecto a las circunstancias concomitantes para el delito de rebelión, en el punto 5.1.2.1 dice, el 7 de diciembre de 2022, fecha en la que se iba a someter a debate la moción de vacancia contra el entonces mandatario José Pedro Castillo Terrones, en horas de la mañana se produjo una reunión en Palacio de Gobierno entre el entonces presidente del Consejo de Ministros, Betsy Betsabé Chávez Chino, el jefe del Consejo de Ministros, el de Gabinete de Asesores, Aníbal Torres Vázquez, conjuntamente con el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, en la que dichos ciudadanos acordaron que el mandatario debía disolver el Congreso de la República e implementar en el Perú un estado de excepción. Esta es una narración. Ahora, ¿cuál es la observación, señor magistrado? Puede ser que se haya estado pues en Palacio de Gobierno Betsy Chávez Chino, Aníbal Torres y José Pedro Castillo Terrones, ¿no? Pero dice en Palacio de Gobierno, y Palacio de Gobierno es una estructura grande. No sabemos en qué ambiente, en qué parte, no nos dice. Ahora, ahí dice, no nos dice cómo se realizó ese acuerdo, dice acordaron, tampoco señala el papel que cada uno de ellos habrían desempeñado, ¿no? Ahora, hay que recordar, señor magistrado, que la fiscal dijo que el día 6 de diciembre se reunieron, ¿quiénes? 5 personas, el presidente, la presidenta del Consejo de Ministros, el jefe del gabinete de asesores, más 2 ministros, 5 personas se reunieron el día 5 para idear este mensaje a la nación. Ahora nos dice que solamente eran 3, pero ya no el día 6, sino el día 7 en horas de la mañana. ¿Y cuál es la diferencia entre idear y acordar? ¿Acaso no es lo mismo? Entonces, el problema viene, ¿idearon el día 6 o el día 7? ¿O los 2 días idearon? ¿Y cuántos idearon? Porque el otro nos puso 5 actores, ahora nos pone 3 actores. Entonces, señor magistrado, no sabemos, pues, cuántos ideó o cuánto se acordó, que viene a ser lo mismo, el día 6 o el día 7. Por tanto, señor, no existe una motivación también. Cuando dice fecha en la que se iba a someter a debate la moción de vacancia contra el entonces mandatario José Pedro Castillo Terrones. ¿Y eso qué tiene que ser? Uno nos señala el proceso lógico
porque es parte integrante de los hechos concomitantes. No nos señala ese proceso lógico, esa motivación, señor magistrado. No nos explica, nos dice, hubo esa vacancia. Nos habla de un mensaje, pero ¿cuál es, pues? No nos señala. Bien, continuando. En el punto 5, punto 1, punto 2, punto 3 dice, siendo las 10:46, el entonces presidente de ministros, Betsy Betsabé Chávez Chino, envió un mensaje a través de la aplicación WhatsApp en el grupo de chat denominado Gabinetes del Bicentenario, en la que la referida funcionaria convocaba a ministros para que acudan de manera inmediata a la presidencia del Consejo de Ministros en los siguientes términos. Señores ministros, apersonarse inmediatamente a PCM, ante lo cual acudieron diferentes ministros, en la que se encontraba el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helbert Sánchez Palominos, quien llegó a las 11:11. ¿Qué es lo que observamos, señor magistrado? No establece quiénes fueron los ministros que acudieron. Para saber, tenemos que ver qué ministros acudieron a dicha reunión. ¿No? Ahora, ellos estaban por un espacio de 1 hora con 20 minutos. Y no se sabe para qué lo convocaron. Tampoco dice nada. ¿Qué es lo que hicieron? No nos dice. Y por último, señor magistrado, en este punto, no nos dice si esa convocatoria fue a pedido del entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, o habrá sido a título personal de la entonces presidenta Consejo de Ministros, Betsy Betsabé Chávez Chino. Ojo, esta imputación está referida a mi patrocinado, pero acá no nos dice nada, no enlaza, no hay enlazamiento. ¿No? Nos dice que ya llamó, será pues acto unilateral de repente o por orden, también nos tiene que aclarar el Ministerio Público. En el punto 5.1.2.11 se dice, adicionalmente se tiene la actuación de Manuel Elías Lozada Morales en su condición de jefe de la 7ª Región Policial Lima, el 7 de diciembre de 2022, quien, ojo, acá dice la acusación, formó parte del acuerdo pactado entre el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, el cual consistió en disolver el Congreso de la República, siendo que el general Manuel Elías Lozada Morales mantuvo comunicación con el ministro del Interior con el propósito de dejar ingresar personas que apoyaban al presidente a la Plaza Mayor. Bien, ¿qué observamos? Dice que este general formó parte del acuerdo pactado, ¿no? Pero no nos dice, no cumple con la exigencia de una narración circunstanciada, porque nos tiene que decir dónde formó ese acuerdo, dónde fue ese pacto, en qué lugar, qué día, en dónde. No nos dice, formó un pacto, pero dónde pues será, no sabemos, ¿no? Ahora, no nos explica cómo es que Manuel Elías Lozada Morales forma parte, ¿no?, de ese acuerdo con el presidente de la República, Betsy Chávez Chino, Aníbal Torres, Willy Huerta Olivos, Roberto Helbert Sánchez Palomino, para disolver el Congreso de la República. Pues no hay la fecha, hora, lugar ni circunstancia. Ahora, señor magistrado, hay que recordar algo. El Ministerio Público dijo que el día 6 se reunieron 5 funcionarios para idear este mensaje a la nación. Después dijo que fue al día siguiente, el día 7, en horas de la mañana. Y nunca lo mencionó a este general Manuel Elías Lozada Morales. Ahora lo nombra en este punto, lo nombra. Y dice que pactó. Entonces, si pactó, obviamente ya este señor también habría tenido que estar el día 6 y también el día 7, porque esos fueron el pacto, esa fue la palabra que dijo el Ministerio Público. Sin embargo, nos agregan un actor más al pacto, a un actor más, y este actor no se sabe en qué momento, cuándo hizo ese acuerdo, ese pacto. Bien, señor magistrado, seguimos. Bien, ahora tenemos respecto a las circunstancias posteriores para el delito de rebelión. En el punto 5.1.3.3 dice, en esas circunstancias, José Pedro Castillo Terrones gestionó ante funcionarios de la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos el asilo político para él y su núcleo familiar, siendo el presidente de la República quien otorgó su aceptación a tal pedido, ordenando a su embajador en el Perú que brinde las facilidades.
Bien, acá el fiscal, ¿qué sucede? ¿No? Alude que el señor presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, luego de haber sido vacado a las 13:21 del 7 de diciembre, gestiona asilo político. Él gestiona asilo político para él y su núcleo familiar ante funcionarios de la República Federal de los Estados Unidos. Usted no se acreditó al inicio porque no. Todos, o ya buenas tardes con todos. Ya con las demás generales señalados en las anteriores audiencias y a personas. El comandante general del ejército, Walter Horacio Córdoba Alemán, a quien ordenó presentar su carta de renuncia al cargo, con la finalidad de nombrar como nuevo comandante general del ejército a un oficial afín a sus intereses o por cooptación que respaldara sus decisiones anunciadas en el mensaje a la nación. ¿Qué observamos? Si bien es cierto, señor magistrado, que es una prerrogativa del presidente de la República hacer cesar y nombrar al comandante general del ejército, sin embargo, en dicha acción, esa acción no se puede inferir. Es decir, de ahí no se va a inferir que el nombramiento del nuevo comandante general tenía la finalidad de respaldar el contenido del mensaje de la nación. Eso nos tiene que dar circunstanciadamente, no decirlo, sino decir por qué esta persona podía respaldarle. ¿Por qué? ¿No? O de repente era para otros fines. Esta inferencia, pues, el acusador debe argumentar de manera lógica, señalando cuáles son los actos de investigación que le hacen arribar a tal inferencia, ¿no? Que este nuevo general, ¿no? Tampoco sabemos si ese nuevo comandante general del ejército conocía o no respecto al mensaje a la nación, y si estaba de acuerdo con los alcances y consecuencias de ese mensaje a la nación. Y lo que es peor, ese nombramiento, señor, nunca ha sido publicado en el diario oficial peruano. Es una simple narración que no nos dice nada. Bien. En el séptimo párrafo, 6.1.1, la Fiscalía dice: el acusado Castillo Terrones, contando con los aportes de Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros, se encargó de remitir 2 mensajes a través del grupo WhatsApp denominado Gabinetes del Bicentenario, conformado por ministros del Estado y el exmandatario. ¿Y qué decía? Señores ministros, apersonarse inmediatamente a PCM, era a las 10:46. Hoy es un día histórico, necesitamos estar cohesionados, ¿no? Unidad, con la finalidad de contar con el respaldo del Consejo de Ministros en las decisiones que anunció con el mensaje a la nación. ¿Qué observamos? Si fuera cierto que ese mensaje fue remitido por la... Amigos, hemos tenido problemas con la transmisión. Vamos a ver si retomamos. Un segundito, por favor. Nos remitimos a los apartados 5.1. No constituye abuso de autoridad, ¿no? Disolver el Congreso, el régimen de excepción, intervenir autoridades, ordenar que den seguridad a la casa de los padres del presidente y también de los otros 2 funcionarios, ¿no? O haber pedido a un ministro que se comunique con un general. Lamentablemente, señor magistrado, no sabemos qué es lo que realmente, qué hechos constituyen los delitos de rebelión, los delitos de abuso de autoridad y contra la paz y la tranquilidad pública. Señor magistrado, para concluir, la imputación, señor magistrado, es el corazón del juicio. Es lo que se va a debatir en un juicio. Es lo que se va a pelear en un juicio, lo que se va a querer demostrar o no demostrar en un juicio, lo que se va a querer acreditar o desacreditar. Y si la imputación no es correcta, señor magistrado, si la imputación está con vacíos, si la imputación está oscura, vaga, ambigua, confundida en sus argumentos por parte del Ministerio Público, obviamente no permite a esta defensa hacer una defensa eficaz. Por eso, señor magistrado, por esas consideraciones,
teniendo en cuenta que el control de acusación, señor magistrado, es la parte fundamental para establecer correctamente una imputación, solicito que esta imputación vía registro fílmico del 6.1.1, ¿qué dice el Ministerio Público? Se acredita además que el acusado Castillo Terrones atentó contra los poderes del Estado y el orden constitucional con diversos pronunciamientos de rechazo emitidos por el Poder Judicial, organismos autónomos como la Presidencia del Poder Judicial, doctora Elvia Barrios Alvarado, de la Junta Nacional de Justicia, de los organismos del sistema electoral, del OMPE y de la RENIEC, del Tribunal Constitucional. ¿Qué cosa observamos, señor? Lo que está diciendo de que el atentado contra los poderes del Estado se ha aprobado con la manifestación de estos representantes de estos poderes. Eso no cabe dentro de la teoría del delito, porque la probanza de un hecho, señor, con relevancia jurídica, ¿no?, es adecuar un hecho al tipo penal. Ese es el trabajo, con medios probatorios de carácter testimonial, documental o pericial, otros medios autorizados por ley, como lo dice el Código Procesal Penal. Y si el hecho está probado, entonces la siguiente tarea pues es la tipificación o subsunción del hecho a la norma penal. En el caso concreto, pues este mensaje a la nación para decir que es un delito no se puede probar pues con manifestaciones de personas que no están de acuerdo. Así no se prueban los hechos, no se puede decir que es un delito, no se puede decir que es un atentado contra el Estado y el orden constitucional, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, señor magistrado, ese punto también requiere ser aclarado, ¿no? Porque no entendemos como un hecho, para ser catalogado delito, basta la opinión de las personas. Eso no es correcto, señor magistrado, ¿no? Porque la teoría del delito nos dice cuáles es los pasos que se deben realizar. Bien, respecto a la imputación fáctica por delito de abuso de autoridad, en el ítem 6.1.2 señala lo siguiente: se imputa al acusado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, ser autor del delito contra la administración pública, abuso de autoridad, ilícito penal previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 376 del Código Penal, en agravio del Estado. Esto en razón que, abusando de sus atribuciones, que como jefe de Estado le confiere el artículo 134 de la Constitución, disolvió el Congreso de la República, ordenando el cierre de este poder del Estado, sin que se configuren los presupuestos exigidos por el precitado artículo de la Carta Magna, así como la intervención de las autoridades, estableciendo además un estado de excepción en el Perú. Además dispuso reorganización del Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional, en absoluta vulneración de la autonomía de los referidos entes estatales, contraviniendo el artículo 118, numeral 1 de la Constitución Política, cuyo tenor es: corresponde al presidente de la República cumplir o hacer cumplir la Constitución y tratados y demás disposiciones legales. ¿Qué cosa vamos a observar, señor magistrado? No se sabe cuál es el hecho tipificado como delito de abuso de autoridad. Pues, en la redacción dice, por disolver el Congreso. Por disolver el Congreso ya fue tipificado como rebelión. Dice, la intervención de autoridades, la intervención de autoridades debe ser de manera circunstanciada a qué autoridades se intervino en el acápite para abuso de autoridad. Otro, dice establecer un estado de excepción, pero el estado de excepción ya fue delito de rebelión, ahora le pone también como abuso de autoridad. Es decir, el mismo hecho lo duplica el Ministerio Público, lo repite sin ningún argumento más. No, eso ya fue tipificado como rebelión, pero ahora dice ese mismo hecho, estado de excepción, también es abuso de autoridad. Dice, disponer la reorganización de los entes autónomos. También, señor magistrado, eso ha sido tipificado como delito de rebelión, ese hecho, supuesto hecho.
Y ahora dice que ese mismo hecho también es delito de abuso de autoridad. Dice, el hecho de no hacer cumplir las leyes lo pone como abuso de autoridad, pero cuando uno no hace cumplir las leyes es un acto de omisión, y el delito de abuso de autoridad es un acto de acción, es una conducta activa, no es omisiva. Entonces, no sabemos qué tiene que ver un hecho omisivo y convertirlo en un hecho activo para decir que estamos frente a un delito de abuso de autoridad. En las circunstancias concomitantes para el delito de abuso de autoridad hay que recordar. ¿Qué cosa dijo? Anteriormente, ¿qué dijo también ahí? Dijo, en las instalaciones del Palacio de Gobierno, el entonces presidente de la República, José Pedro Castillo, ordenó al exministro del Interior, William Arturo Olivos, que le comunique a través de su teléfono de WhatsApp con el comandante general. Y el entonces presidente, José Pedro Castillo Terrones, le manifestó al general Raúl Enrique Alvarado: general, cierre el Congreso, no permita que ingrese ninguna persona y saque a los que están adentro y intervengan a la fiscal de la Nación. Eso es lo que dice, ¿no? Eso es lo que ha señalado. Entonces, a las finales, ya no sabemos cuál es el hecho que constituye abuso de autoridad, ¿no? Disolver el Congreso, el régimen de excepción, intervenir autoridades, ordenar que den seguridad a la casa de los padres del presidente y también de los otros dos funcionarios, ¿no? O haber pedido a un ministro que se comunique con un general. Lamentablemente, señor magistrado, no sabemos qué es lo que realmente, qué hechos constituyen los delitos de rebelión, los delitos de abuso de autoridad y contra la paz y la tranquilidad pública. Señor magistrado, para concluir, la imputación, señor magistrado, es el corazón del juicio. Es lo que se va a debatir en un juicio. Es lo que se va a pelear en un juicio, lo que se va a querer demostrar o no demostrar en un juicio, lo que se va a querer acreditar o desacreditar. Y si la imputación no es correcta, señor magistrado, si la imputación está con vacíos, si la imputación está oscura, vaga, ambigua, confundida en sus argumentos por parte del Ministerio Público, obviamente no permite a esta defensa hacer una defensa eficaz. Por eso, señor magistrado, por esas consideraciones, teniendo en cuenta que el control de acusación, señor magistrado, es la parte fundamental para establecer correctamente una imputación, solicito que esta imputación, este requerimiento acusatorio sea devuelto al Ministerio Público a fin que realice las correcciones o adecuaciones que considere necesario y luego de su corrección, pues debe ser nuevamente notificado a la defensa técnica. Muchas gracias, señor magistrado, por su atención y gracias a todos los participantes en plataforma virtual. Gracias, doctor. Esta es una buena oportunidad para ti si planeas invertir en Huancayo. En la nueva urbanización El Molino hay lotes de terreno en venta. Ubicado a un lado de Piopata y el río Sulcas se encuentra este lugar con una hermosa vista. Puedes encontrar lotes desde 100 metros cuadrados a precios negociables. Contáctate para mayor información.